Tal vez no van a suceder tan literal, porque hay personas que dicen, es que la Biblia dice que va a aparecer un animal con 7 cabezas y que no sé qué. No va a ser tan literal lo que va a suceder, pero sí van a suceder muchas cosas. Y una de esas dice en la Biblia que va a venir a la tierra un espíritu de muerte. Y hoy estamos viendo cómo el espíritu de muerte se mueve por medio del COVID-19, se mueve por medio del sicariato, se mueve por medio de los asesinatos, se mueve por medio de eso que están haciendo, que quieren que legalicen el aborto. Todo eso es parte del espíritu de muerte que se está moviendo hoy en día, ¿verdad? Y la Biblia dice que van a venir enfermedades, que van a venir muertes, y todo eso ya está pasando. Entonces Cristo ya está por venir, y dice la Biblia que en los últimos días, en los últimos tiempos, la gente, los cristianos, vamos a hablar más de Él como sea posible, porque Dios necesita que hasta el más chiquito, que hasta el más viejito, que hasta el más anciano y el que acaba de nacer lleguen a conocer a Jesús y a Cristo, para que el día que Él venga, Él se pueda llevar a esas personas. Entonces vamos a viralizar a Jesús en este tiempo. Ahora, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? El evangelismo fue lo que empezó desde el momento en que Jesús ya estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús sanaba a las personas, ¿verdad? O cuando Jesús perdonaba a las personas, porque a veces Él solamente les decía, te perdono lo que hiciste. Jesús siempre tenía el deseo de llegar a las personas, sanar lo que iba a sanar, hacer lo que iba a hacer, pero también hacerle saber a la persona que ya estaba perdonada. Entonces Jesús desde ese momento ya hacía la labor de evangelizar. Entonces, cuando el evangelismo ya en los hombres comienza cuando Jesús se fue al cielo, cuando ya Él resucitó, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, bueno, yo ya estuve el tiempo que tuve que estar, yo me regreso al cielo con mi papá y ustedes se quedan aquí y van a tener la ayuda del Espíritu Santo para ir a predicar de mí, vayan a contarles todo lo que vivieron conmigo, vayan a contarles todo lo que me vieron hacer, que lo que yo hice ustedes también lo van a poder hacer. Entonces cuando Jesús se va y los discípulos se quedan, ellos se ponen de acuerdo, vos te vas a ir para acá, en pocas palabras, vos te vas a ir a Danlí, vos te vas a ir para el Pescadero, vos te vas a ir para Jacaliapa, vos te vas a ir para el Arenal, y comenzaron a distribuirse entre los 11 discípulos que quedaban para ir a predicar. Y cuando iban a predicar, ¿qué creen que hacían? No solamente iban a predicar y a sanar, iban a hacer lo mismo que Jesús hacía. Dice el Señor que te perdonó, dice el Señor que ya te sanó y que de ahora en adelante tu vida va a cambiar. Ese es el evangelismo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Hay muchas personas allá afuera que están esperando que alguien les vaya a decir que son útiles, porque hay muchos jóvenes que creen que son inútiles. ¿Por qué? Porque sus padres se los han dicho, porque sus amigos los han hecho sentir de esa forma, porque alguna circunstancia de su vida los hace sentir inútiles. Hay muchos jóvenes allá afuera que necesitan que alguien les vaya a decir, vos sos útil para Dios. Hay jóvenes allá afuera que necesitan un abrazo de nosotros, solo un abrazo para sentir el amor de Dios a través de nosotros. Hay muchos jóvenes de allá afuera que necesitan un amigo de parte de Dios, y esos amigos somos ustedes y nosotros. Entonces hay muchas personas que necesitan allá afuera, y esa es la labor de evangelizar, ir donde las personas, invitarlas a la iglesia, sí, pero también tener una relación y decirle, no, mira, eso que estás haciendo, por muy difícil que sea dejarlo, en Dios lo puedes dejar. Por muy difícil que sea cambiar tu manera de pensar, en Dios lo puedes lograr. Pero todo eso es una labor de evangelismo. Y quiero ir un poco más profundo y hacerles esta pregunta, o quizás ustedes se hacen esa pregunta: ¿quiénes son los que tienen que evangelizar en la iglesia? ¿Verdad? ¿Será el pastor? Dicen algunos, ¿será solo la pastora la que tiene que ir a evangelizar y nosotros solo le vamos a ayudar? No, la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos que salir a ser discípulos. No sé si han escuchado ese versículo que dice, id por todo el mundo a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando Él nos dice, vayan a ser discípulos, la Biblia lo puede llamar discípulos, pero hoy en día lo podemos llamar, vayan a hablarle a los jóvenes para que esos jóvenes se den cuenta del propósito que tienen en Dios. Hay muchos jóvenes allá afuera que desperdician su tiempo, que desperdician su vida, que desperdician su creatividad, que desperdician su inteligencia en otras cosas que pueden servirle para desarrollarlas aquí adentro de la iglesia y para Dios. Entonces Dios dice, vayan allá afuera y busquen a todos esos jóvenes que necesitan escuchar de mí y preséntenles mi vida, preséntenles quién soy yo, qué puedo hacer en ellos, ¿verdad? Eso es evangelizar. Entonces esa fue la labor que tuvieron los discípulos, y hoy en día, ¿quiénes son los llamados a evangelizar? Nosotros. Díganle al que está al lado, vos y yo, díganle. Vos y yo somos los llamados
a ir a evangelizar y ir a hablarle a los jóvenes. Ahora, quizás ustedes dicen, ¿cómo es eso de evangelizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que se hace? ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, el último evangelismo que tuvimos fue en el Parque Central, ¿verdad? Y me recuerdo que llegó un momento en que habían 2 señoras y un señor, ¿verdad? Y estaban sentados, entonces le digo a la cipota, vamos donde ellos, le digo. Y nos fuimos donde ellos y no sé qué estaban haciendo, pero estaban en gran plática los señores, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos y a veces se han fijado que hay cristianos o hay personas que andan hablándole a la gente de predicar, pero nomás ni siquiera te saludan, solo entran de un solo, mira, somos de la iglesia tal y dice la Biblia que tenés que arrepentirte porque si no te arrepentís, y empiezan a hablarte, ¿verdad? Como tratando de obligarte a que te arrepintas. Pero ese momento nosotros llegamos donde estaban los señores e incluso les preguntamos, hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Y ellos, no, mire, aquí platicando. Incluso me recuerdo que dijeron, está perra la cosa, esto del COVID, quedó. Y estaban platicando los 3. Entonces en ese momento ya dije yo, puedo decirle algo. Y le dije, mire, sí es cierto, está bien difícil la situación del COVID, pero no hay cosa más fuerte que Dios. Y el COVID no es más fuerte que Dios. Entonces en ese momento ya ellos dijeron, ya me vienen a hablar de Dios. No es necesario que yo le dijera, mire, somos de la iglesia tal, solo empecé a sacar plática, ¿va? Entonces para evangelizar a una persona, ustedes no le van a llegar diciéndole de un solo las cosas. Ustedes tienen que tratar de ganarse la confianza de la persona. En ese momento de nosotros, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va? Y de repente ahí en la plática uno de ellos dijo eso, pucha, está perra la situación del COVID. Entonces yo ahí mi mente me dijo, aquí puedo entrar. Y le dije, no, mire, el COVID puede ser muy difícil, pero no hay nada más fuerte que Dios, ni siquiera el COVID. Y entonces ya ellos como que ya entendieron que éramos de la iglesia y dijeron, no, sí, tiene razón, Dios es más fuerte y aquí solo de Dios, dice, solo agarrados de la mano de Dios y todo. Entonces ya ellos entendieron y les dije, ¿nos permite a nosotros hacer una oración por ustedes? Le digo, y ellos, no, claro que sí, dice, oramos por ellos, ¿verdad? Recuerdo que ese día no le hicimos la oración a las personas de que aceptaran a Jesús, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver el próximo fin de semana que ya vayamos, ¿verdad? A tratar de evangelizar a las personas, que sepamos cómo hacer esa oración. Pero a lo que quiero que ustedes entiendan es que evangelizar no es algo que lleva a pasos, no es que tengo que hacer esto primero, después lo otro, no, simplemente es conversar con la persona, acercarte a la persona, tomarle un poquito de confianza preguntándole cómo está, qué anda haciendo por aquí, en qué se lleva. Ya cuando ya ustedes miren que la persona es un poco más abierta con ustedes, ya ustedes le dicen, no, mire, somos de parte de la iglesia y andamos orando, nos gustaría que que me diera la oportunidad de orar por usted, y ahí hacemos una oración y ahí termina todo. Ahora al final siempre le decimos, mire, somos de la iglesia Agape Danlí, que queda, nosotros fuimos al parque y está aquí a dos cuadras, entonces le dijimos, mire, la iglesia queda aquí a 2 cuadras, cualquier día que desee ir, le damos un papelito, ahí están los números de teléfono, si desea ir nos puede llamar y nosotros lo hacemos llegar, y así. Ese es el evangelismo, tratar de presentarles a Jesús de una forma que la iglesia no siempre lo hace, pero como les digo, hoy en día es necesario que Danlí necesite escuchar que hay un Dios que los está esperando porque el tiempo se está cortando. Pero llegamos a ese momento en el que ustedes dicen, pero es que yo no sé cómo orar por las personas. Es que yo no sé qué decirle a las personas al momento de presentar, no sé cómo hablarles de Jesús, hablarle a las personas. Y quiero llevarlos a un versículo que está en Lucas 4:18. Y quiero que hoy confesemos con nuestra boca y creamos que esta palabra se hace efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Dice su palabra ahí, dice, el Espíritu del Señor ¿está dónde? Sobre mí. Me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Y ahí subrayé algunas palabras, ¿verdad? Quiero que las pongamos, que la tengamos en mente. Y la primera es, el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando alguien está sobre mí, significa que hay alguien que está dando la cara por mí, ¿verdad? Hay alguien que da la cara por nosotros, que son nuestros papás, ¿sí o no? Cuando había reunión de padres en el colegio, ¿quiénes son los que iban a dar la cara por ustedes? Sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás estaban sobre ustedes, tenían una autoridad sobre ustedes. Pero la Biblia dice aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí. En pocas palabras, cuando yo voy a hablarle a alguien, la gente puede ver físicamente mi cara, o yo puedo creer que están viendo mi cara, pero en realidad quien están viendo es la cara del Espíritu Santo a través de mí, ¿verdad? El Espíritu Santo no tiene rostro, el Espíritu Santo es una persona
así como nosotros, pero no tiene un rostro definido, porque el Espíritu de Dios puede estar en cada uno de nosotros. Pero aquí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces Él es quien va a dar la cara por nosotros. La segunda palabra dice, me ha ungido, ¿verdad? A veces pensamos que ser ungidos por Dios es ser usados y que Dios le habla a esa persona y que suceden milagros a través de esa persona. Ese es un ungido de Dios, dicen. Pero en realidad la unción no es algo que se le da a las personas más preparadas. No quiere decir que porque yo tengo 10 años de ser cristiana y ustedes solo tienen 2 meses, la unción está sobre mí y ustedes no, porque yo tengo 10 años de estar. No significa eso. La unción de Dios no mira las edades, la unción de Dios no mira a las personas, no mira si son ingenieros o no lo son, no mira si son graduados o no lo son. El Espíritu de Dios se mueve donde Él quiere. Y dice la Biblia, Él me ha ungido a mí. Entonces, en pocas palabras, hoy Dios nos dice, yo los he ungido a ustedes. Y miren lo que dice más adelante, yo los he ungido, dice, para dar buenas noticias a los pobres. ¿Por qué habla de los pobres? Lo primero que se viene a la mente, los que no tienen dinero, los que viven ahí en la calle. No, cuando habla de pobres, cuando hay un pobre, digamos, de ánimo, necesita que alguien le vaya a dar una buena noticia para que se le suba el ánimo. Cuando una persona está pasando un problema, necesita que alguien le vaya a dar una buena noticia de que mira, ya encontré la solución a tu problema. Eso es darle buenas noticias a los pobres. No hablamos de dinero, hablamos de personas pobres en ánimo, pobres que no tienen quizás paz en su corazón, que no tienen alegría, que están pasando alguna situación que los tiene preocupados, que los tiene angustiados. Son pobres de un buen ánimo y nosotros somos ungidos para llevar buenas noticias a esas personas. El próximo domingo yo sé que Dios se va a mover increíblemente en ustedes y en mí, en todos nosotros, y cuando nos movamos a hablarle a una persona, no importa si sea joven, si sea niño, si sea adulto, yo estoy segura de que lo que le vayamos a decir, yo ni sé a quién nos vamos a encontrar, pero yo estoy segura que a la persona que encontremos, Dios la va a hacer. Hay personas que yo estoy orando para que Dios las incomode tanto que el domingo digan, ya no quiero estar en la casa, quiero salir, vamos al parque. Yo le digo a Dios, hace que la gente ese día tenga ganas de ir al parque para que nos lo encontremos y podamos llegar a ellos, ¿verdad? Personas que estén cansadas, personas que no tienen un trabajo y que por eso están angustiados, personas jóvenes que están en depresión, ese día digan, voy a salir a caminar y nos lo encontremos. Y yo estoy segura que más de algún joven o más de alguna persona vamos a encontrarnos y nosotros vamos a ser como ese faro de luz en medio de la oscuridad para ellos. Cuando lleguemos a presentarle a Dios a esa persona y oremos por esa persona va a sentir una satisfacción en su corazón. Muy sencilla una oración que uno haga por una persona que se encuentra en la calle. Ustedes no saben si una persona de las que han detenido cuando hemos evangelizado y han recibido un papelito o hemos orado por ellos, yo no sé si esas personas andaban pasando un problema y dijeron, pucha, ni me imaginé que me iba a encontrar alguien en la calle y que iba a orar por mí. Y alguien oró por mí y ahora me siento un poco mejor de como yo venía de mi trabajo o como yo venía de mi casa, ¿verdad? Entonces somos ese cambio que le podemos dar a las personas porque somos portadores de buenas noticias. Dice la Biblia, entonces me ha ungido para darle buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Cuando habla de libertad a los presos, ¿verdad? Hablamos de presos del alcohol, posiblemente presos de las drogas, presos de la mentira, presos de la pornografía, presos de la masturbación, presos de la inmoralidad sexual, presos del sexo. Hay personas, hay jóvenes que con todo lo que se consume hoy en día están presos a estar en una computadora viendo pornografía por las noches. Hay jóvenes que están presos a que le dicen a la mamá, me voy a acostar tarde haciendo tareas, cuando en realidad se cuestan tarde viendo otro tipo de contenidos. Están presos a ese tipo de cosas. Entonces la Biblia dice, ustedes han sido enviados para ir a darle libertad a esas personas y decirles, vos podés salir de esa adicción, vos podés salir de eso que no podés llevar vos solo, vos podés salir de ahí porque Dios te puede ayudar. Entonces ustedes y yo somos los enviados a llevarle libertad a esas personas que necesitan. Dice más adelante, y dar vista a los ciegos. Hay personas que no son ciegos literalmente, pueden ver, pero hay cosas que no pueden ver. Hay personas que pueden ver el problema, pero no pueden ver la solución. ¿Y saben qué fue lo que es lo misterioso de Jesús o de Dios? Que cuando ustedes lo aceptan en su corazón, ustedes comienzan a ver las cosas diferentes y ustedes dicen, sí, estoy pasando este problema, pero por lo menos ya sé
que no estoy llevando este problema yo solo. Por lo menos ya sé quién es la solución a mi problema. Pero hay personas allá afuera que tienen un problema, saben cuál es el problema, pero no conocen la salida, no conocen la situación porque no la pueden ver. Esas son las personas ciegas a las que nosotras vamos a llegar. Y dice, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Hoy en día, entonces ahí vemos la imagen o vemos una palabra que Dios nos da hoy, y quiero que ustedes se vayan con eso en su corazón y digan, yo fui llamado, yo fui ungido, yo fui enviado, yo fui escogido para ser de esas personas que Dios quiere usar para llegar a otras personas. Y como les digo, tal vez decimos nosotros, pero a mí ¿en qué me puede usar si yo no le puedo hablar a las personas? ¿En qué me puede usar Dios a mí si yo no sé ni qué les voy a decir? Y los quiero llevar a un versículo más adelante en Jeremías 1:4. Luego el Señor me tocó la boca y dijo, mira que te he dado la capacidad de comunicar mis mensajes. Luego el Señor me tocó la boca, dice, y el Dios le dijo, yo te voy a dar la capacidad para hablar. Tal vez vos decís, yo no sé cómo hablarle a mis amigos de Dios, yo no sé cómo invitar a mi mejor amigo, a mi mejor amiga a la iglesia, porque no sé cómo entrarle, no sé cómo decirle que vayamos. Déjame decirte, vos solo tomás la acción de decir, la voy a invitar, lo voy a invitar, y Dios va a hacer como hizo con Jeremías, va a poner su mano en tu boca y va a poner las palabras que esa persona necesita escuchar para que vos la traigas a los pies de Cristo, ¿verdad? Y así pasó con Jeremías. Luego de esa situación, cuando Jeremías le dijo, no, a mí no me mandes porque yo no puedo hablar, yo no puedo hacer eso que me estás pidiendo. Al final, todas las personas que le dijeron a Dios, no, a mí no me tomes en cuenta, no me uses. Todas las personas que le dijeron no a Dios antes, llegaron a ser las personas más usadas de toda la historia en la Biblia. Y Jeremías fue uno de los profetas más usados por Dios, siendo un joven, ¿verdad? Y al final, al principio él dijo, no, yo no puedo, pero después, como dicen, ¿verdad? Después, ¿quién lo callaba? Después, ¿quién callaba a Jeremías? Porque él hablaba y hablaba de Dios, y antes decía, no, yo no voy a hablar porque me da pena. Y luego nadie lo podía detener porque Dios ya le había dado esa capacidad. Y vimos anteriormente, hace muchos domingos atrás, vimos también el caso de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, vos sos el que vas a ir a sacar a mi pueblo de la esclavitud, vos. Y Moisés dijo en ese momento, dice la Biblia que Moisés era tartamudo. Imagínense un tartamudo, de por sí una persona tartamuda, estando tranquila, se pone todo tartamudo. Imagínense a Moisés en ese momento angustiado, preocupado, con aquella carga encima. Imagínense, yo creo que ni siquiera ni podía ni hablar, ¿verdad? Porque le decía, yo me lo imagino así, que le decía, así, porque si una persona tartamuda ya es de por sí nerviosa para hablar, imagínense cuando Dios le dijo, vos vas a ir a sacar a miles de personas, millones de personas, vos sos el líder de esas personas. Y en ese momento él se quedó sin palabras y no supo qué decir, pero Dios le dijo, aunque no sepas qué hablar, aunque no sepas qué ir a decir, yo te voy a usar, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender, que no somos nosotros los que vamos a ir a hablar, sino que va a ser Dios a través de ustedes.